Y en realidad entendemos que el tema de la vivienda no es un tema de campaña, ni es un tema de los gobiernos, no debería ser, no debería ser. Debería ser un problema de Estado. El tema de la vivienda es un problema de Estado. Evidentemente, para eso hacen falta estadistas, y este es el problema que tenemos. Para tener política de Estado, primero hay que tener estadistas. Es un problema serio, porque acá no tenemos una política, no hay una coherencia. Decía, no sé quién arrancó, creo que Daniel, planteando el tema del indoamericano. El indoamericano tiene primero que nada hay que decir que en el indoamericano fueron asesinados 4 compañeros, por los cuales seguimos reclamando justicia y donde no existe ninguna investigación abierta. También hay que decir que parte de las patotas que operaron para asesinar a los compañeros vinculados con los aparatos represivos, hoy están sospechados de utilizar los recursos estatales para comprar Ferraris, yates, aviones privados, campings, casas, etcétera, etcétera. Los mismos que se creían con la moral de armar patotas donde hay una cantidad de compañeros con heridas de balas de plomo, que aún es poco clara la cantidad de compañeros que quedaron heridos en eso. Pero hay otro dato. El otro dato es que según Alicia Kirchner, en el indoamericano llegaron a haber 13.333 personas. 13.333 personas, y según esa encuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el 95% eran habitantes de la ciudad, particularmente de las villas de la zona sur. Este es el primer dato. El segundo dato es que frente a la situación del indoamericano se abrieron las condiciones políticas, ¿no?, para, en vez de encarar el problema de la vivienda, ustedes fíjense qué paradójico, ¿no? Este país no tiene Ministerio de Vivienda. No hay Ministerio de Vivienda en el país. No hay una política estatal de acompañamiento del crecimiento demográfico y de ocupar el territorio nacional a partir de una planificación estatal del tema de la vivienda y el territorio. Eso no existe. Pero frente al drama del indoamericano, el gobierno nacional decidió construir el Ministerio de Seguridad. Frente al problema de la vivienda, el Ministerio de Seguridad. Y ahora, nosotros advertimos desde la central en aquel momento que el escenario que se había constituido en el indoamericano era un escenario que nos recordaba alguna guerra tribal, algún campo de refugiados en algún país remoto de África. Ese era el escenario. El escenario era de un campamento de pobres de toda pobreza, rodeado de uniformes verde oliva con fusiles de asalto liviano. Ese era el escenario constituido. Y nosotros dijimos de que nos parecía, primero que nada, peligroso, y además de eso porque hoy la vida lo va confirmando. Y discúlpenme, pero porque en realidad el tema de la vivienda es un tema de una complejidad y que tiene que ver con la lucha del campo popular, que tiene que ver con la universalidad y que tiene que ver con otra forma de democracia. Cuando recuperamos la democracia, en el marco de la pelea contra la dictadura, cuando cayó la dictadura, uno de los hechos que más se valoró fue el tema que junto al nunca más se estableció que todas las fuerzas militarizadas de este país tenían que ir a la frontera. Porque esos aparatos habían tenido connivencia, habían tenido un maridaje y habían formado parte de los grupos de tarea que secuestraron. Y en este caso hay que decir que los grupos de tarea del Ejército y de la 32 secuestraron a la última comisión vecinal de aquella época de la Villa 21-24, que posteriormente los compañeros aparecieran fusilados en el Parque Centenario. Y era una conquista decir de que esas fuerzas operativas no iban a actuar en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Acá están compañeros, las compañeras de Villa Cartón, algunos referentes de ellos,
que hoy están viviendo por allí, por General Paz y Castañares. Allí donde termina la ciudad. Allí se planificó un conjunto habitacional de 800 viviendas, donde está contemplado un destacamento policial, pero no está contemplado una escuela. Así de dramático. Entonces, la primera cosa, plantear el tema de este cinturón de seguridad planteado para la zona sur. No para la Recoleta, no para Belgrano, ¿no?, sino para la capital federal y para la zona sur, para hacer de la zona sur un gueto. 1.300 gendarmes que van a actuar en el marco de la zona sur. Son estos gendarmes los mismos que han fracasado en la pelea contra el narcotráfico. Si no pudieron impedir que la droga llegue a la ciudad de Buenos Aires, y en muchos casos, yo diría que en los últimos 60 días está probado que en todas las acciones donde se descubrieron contrabando de droga hacia la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en 6 de ellas aparecen implicados gendarmes. Esta fuerza es la que nos trae para que resuelva nuestros problemas. Los problemas de la zona sur son el problema de la vivienda. Hay que decir que el problema de la vivienda, por eso digo que debe ser una política de Estado, ¿no?, que el problema de la vivienda no es un problema coyuntural, estructural, ¿no? Recién Daniel Betti decía que hay en el barrio experiencias importantes. Y el MTL y otros movimientos vienen peleando, y esa pelea ha fructificado. 326 viviendas del barrio Monteagudo. Nos demandó 3 años construir ese barrio. Hay que decir, ¿no?, que si la experiencia del MTL, ¿no?, se sostuviera en el tiempo para resolver el problema del MTL, no el problema de la ciudad, ¿no?, para resolver el problema del MTL demandaría 100 años para resolver el problema de las 2.000 familias sin casa que tiene el MTL. Ahora, nosotros con calculador en mano hemos probado que el presupuesto de la ciudad, sin que crezca, sin que nazca un solo chico, sin que haya una nueva familia, ni una sola, el problema, digamos, dejándolo congelado, necesitaríamos 150 años para resolverlo. Entonces, hay un problema estructural, y prueba de ello es que la huelga de las escobas, ¿no?, cumplió 107 años en esta ciudad, que fue reprimida por Ramón Falcón. Entonces, primero que nada, la alegría de estar en este barrio, porque si bien es cierto, este barrio recuerda peleas importantes en torno al tema de la vivienda, este barrio es emblemático en el marco de la lucha de la clase obrera. Acá estaban los talleres Bacena, acá se peleó, se dio la semana trágica, en la calle José Cepaz vivió Albino Argüelles, que posteriormente fuera fusilado en la Patagonia rebelde. Vale decir que este es un barrio con mucha tradición de trabajadores, de mucha resistencia, y que por supuesto en este barrio se fue concentrando la esperanza de muchos que llegaban a esta ciudad y que fueron constituyendo las primeras villas. Las primeras villas son la Villa 31 y la Villa 21-24, que deben tener más de 70 años y que tiene 67 hectáreas. La primera villa con agua potable y cloaca que existiera en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la primera cosa, compañero, decir de que necesitamos políticas de Estado, y que esas políticas solo se pueden construir en el marco de respetar las culturas, en el marco de integrar, y no en el marco de construir estos cordones de seguridad que plantean. Nosotros decimos que en realidad el problema de las villas no son sus calles angostas, porque los mismos que plantean la urbanización y que presuponen que el problema de las villas es la trama urbana y que para eso hay que abrir calles e instalar la trama románica que tiene como único objetivo facilitar la represión, son los mismos que después se maravillan de las calles angostitas
y del crecimiento orgánico de las calles de Sevilla. Los mismos que después se maravillan de esos países de Europa que tienen crecimiento orgánico. Hay que respetar la cultura de las villas, hay que respetar la cultura de los vecinos, no hay que volver a repetir la cosa macabra de Soldati, de utilizar los recursos estatales para sostener moda arquitectónica. Hay que hablar con los vecinos y construir políticas de Estado a partir de la necesidad de los vecinos y a partir de la necesidad de los que menos tienen, porque ese es el otro problema. La gran pelea en la ciudad de Buenos Aires es sostener la idea de una política de vivienda que haga accesible esta ciudad para todos. No es posible que siga creciendo la idea de Puerto Madero, que se siga extendiendo y que a partir del mercado inmobiliario y del crecimiento de los valores de la ciudad se siga expulsando a cientos de miles que tienen que ir a vivir al cuarto, al quinto cordón de la provincia de Buenos Aires. Esta es la pelea, esta es una pelea que nosotros venimos sustanciando, en la cual está comprometida la central, porque nosotros entendemos que el problema de la vivienda es un problema de los trabajadores, no solo de los pobres y toda pobreza. Hay que decir que la mayoría de los trabajadores de esta ciudad, de los trabajadores que trabajan para el Estado, que no hay ninguna línea de crédito seria, donde hay 100% de garantía de recupero, pero no hay líneas de crédito blanda para que los trabajadores, para que los docentes, para que los técnicos, para que los médicos, para que los enfermeros que trabajan en esta ciudad, para que los maestros se puedan quedar a vivir en la ciudad. No existen créditos blandos. Y hay que decir que nadie que gane menos de 10.000 pesos tiene acceso a algún crédito bancario. Hay que decir, los créditos inmobiliarios de esta ciudad son para aquellos que no los necesitan. Y por el otro lado, lo que hay que terminar, lo que hay que combatir, porque eso significaría quebrarle la espina dorsal a la patria contratista, a la patria inmobiliaria en esta ciudad, hay que terminar con la vivienda ociosa. Hay que grabar fuertemente la vivienda ociosa.